¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de Mindsup, el podcast sobre discapacidad. Hoy vamos a tratar un tema un poco sensible, un tema un poco personal, que muchas personas tal vez no comprenden porque no han atravesado por la experiencia de tener un hijo con discapacidad. Y hoy vamos a hablar de las 7 razones por las que lloran las mamás de los niños con discapacidad. Pues si bien sabemos todos los que somos papás que ser papá no es una tarea fácil. Realmente uno no nace con un libro bajo el brazo, con instrucciones. Los niños no vienen con un instructivo tampoco y uno pues realmente va haciendo lo que va pudiendo según se atraviesen las situaciones en la vida. Tenemos que tomar muchas decisiones que van a repercutir a lo largo de la vida de nuestros hijos y esa no es una tarea fácil. Si lo sobreprotegemos, si le ponemos límites, si somos autoritarios, qué colegio, que si tenemos hermanos, que en dónde vamos a vivir, o sea, las decisiones que tenemos que tomar los papás y la responsabilidad es mucha. Pero las mamás de los niños con discapacidad atraviesan aún un poco más estas responsabilidades y emociones que los papás que no tenemos un niño con discapacidad. Entonces, vamos a platicar hoy de esos sentimientos que tienen estas mamás, que muchas son llamadas mamás especiales. Hay algunas que no les gusta este término porque dicen realmente que ellas pues no son mamás especiales, sino son simplemente las mamás de un niño con discapacidad. Pero creo que esto es cuestión de opinión y de cómo nos sintamos cada quien con los diferentes términos. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta a las personas que no tienen un niño con discapacidad, de poder generar esa empatía que estas mamás necesitan, que son unas mamás valientes, que atraviesan por muchas situaciones que realmente son agotadoras y que tienen una carga emocional muy fuerte. Entonces vamos a empezar y la primera razón por las que lloran las mamás de los niños con discapacidad es por las injusticias. Recordemos que sus hijos nacen con una condición diferente a la de los demás y realmente esto sí genera que sus hijos pasen por injusticias en cualquier aspecto de la vida. Desde procesos, la forma, el trato que reciben de las personas y realmente para una madre no hay nada peor que le hagan algo malo a su hijo. Y más cuando nuestros hijos son más vulnerables porque no pueden defenderse de la misma manera que lo podría hacer un niño sin discapacidad, por ejemplo. Entonces, esta es la razón número 1 por la que las mamás lloran, las injusticias que atraviesan sus hijos. La número 2 sería la discriminación. Y la discriminación es algo fuerte porque vivimos en una sociedad muy hermética, con valores distribuidos entre religiones, entre creencias, entre posturas de poder, de política, de lo que sea. Y realmente muchas veces no nos tomamos la molestia de ponernos en los zapatos de las otras personas que están viviendo situaciones diferentes a las nuestras. Y por esa razón no podemos entender las necesidades de esas personas. Simplemente no es un problema tal vez que esté cercano a mí y por eso no le presto la mayor atención o no tengo cuidado de las cosas que digo, de las cosas que hago y que eso puedan afectar la vida de los niños con discapacidad. El hecho que sean discriminados y que no sean aceptados en las escuelas, por ejemplo, porque tengan una discapacidad o que en la calle tengan que soportar miradas extrañas porque su hijo se ve diferente, pues eso a cualquier mamá le parte el corazón. Entonces, creo que como sociedad estamos en un punto decisivo
en el mundo en que nosotros no podemos seguir dividiéndonos como seres humanos por creencias, por religiones, por color, y creo que es algo que siempre repito, pero esa es la esencia de este podcast, hacer recalcar que las personas con discapacidad no son diferentes, solo tienen una condición diferente. Y por eso deben ser tratados como seres humanos, ¿verdad? Entonces la discriminación es la segunda razón por la que las mamás lloran. La tercera razón sería por la impotencia. Muchas veces nuestros niños atraviesan por situaciones difíciles y ahí vamos las mamás como que somos fieras a defenderlos, y realmente para una mamá que no tiene un hijo con discapacidad es mucho más fácil poder venir y luchar por algo que le está sucediendo a su hijo. Sin embargo, estas mamás tienen que luchar por muchas otras cosas más. Y a eso añadamos que sus hijos van a tener diferentes conductas que muchas veces no saben ellas tampoco cómo manejar. Y sienten la impotencia de no poder evitarles el sufrimiento ante los estímulos, digamos, si es un niño con autismo, que sufre de todos los estímulos que está recibiendo del ambiente, que les causa dolor, que les causa una crisis. Y las mamás realmente sienten eso en su corazón porque me lo han dicho, las mamás de los niños con los que trabajo, que para ellas es muy frustrante el no poder decirle a su hijo algo que lo pueda aliviar o poder hacerle algo a su hijo que lo pueda aliviar. Incluso hay mamás que dicen, quisiera poder yo quitarle esa sensación y tenerla yo para que él no sufra. Entonces, esa es una de las impotencias que las mamás sufren también y que les causan pues muchísimo, muchísimo dolor. La siguiente razón por la que las mamás de los niños con discapacidad lloran es el cansancio. Si ya de por sí ser mamá en estos mundos de ahora tan corridos, en donde tenemos que trabajar, tenemos que tener la casa, tenemos que ser mujeres, tenemos que ser emprendedoras, porque ahora la sociedad nos impone un montón de títulos que psicológicamente nos vemos obligados a cumplir y que realmente pues no lo estamos, no es necesario que los cumplamos. Pero encima las mamás de niños con discapacidad tienen muchas otras tareas que añaden cargas emocionales y cargas físicas. Por ejemplo, llevar a los niños al médico, llevar a los niños al colegio, llevar a los niños a la terapia, conseguir terapistas, de que si esta terapia no me funcionó, tengo que probar otra. En fin, son un montón de actividades extras que obviamente pues tienen una repercusión física y emocional que generan cansancio. Por ejemplo, niños que tengan alguna parálisis, que necesiten ser cargados completamente para vestirlos, para bañarlos, para cambiarles el pañal, pues todo esto pues obviamente genera un cansancio porque pues los niños pesan y es una actividad de todos los días. No es algo que yo pueda escoger que lo quiero hacer hoy y mañana no y pasado tal vez, ¿verdad? Es algo que les toca y que aunque ellas lo hagan con el amor del mundo, con todo el amor del mundo, cansa, ¿verdad? Y el sentirse cansadas también les genera culpa. Entonces, el cansancio no solo es físico, sino también va de la parte emocional. La siguiente razón por la que las mamás de niños con discapacidad lloran es por la lucha constante que tienen que hacer. Si vemos muy bien, en la mayoría de países no hay leyes que apoyen a los niños con discapacidad. Hay convenios a nivel internacional, sin embargo, esas leyes o no se han redactado de una forma formal en los diferentes países o simplemente no se cumplen. Y los derechos de los niños y las personas con discapacidad normalmente son violentados. Y si vemos a la mayoría de los activistas, algunos no somos papás de niños con discapacidad, pero podemos decir que un 97% de las personas que son activistas de los derechos de las personas con discapacidad son papás que han atravesado por situaciones difíciles y que están luchando por un mundo mejor para sus hijos. Entonces, esta lucha les genera también pues mucho dolor el estarse topando con personas que no muestran interés o personas que les dicen que simplemente no es importante esa ley o no es importante este proyecto o que estos fondos no van acá porque probablemente los niños no vayan a morir y la gente prefiere donar el dinero a niños con otro tipo de condiciones, por ejemplo. Y entonces este constante rechazo por lo que las mamás y los papás que luchan por estos derechos
generan pues mucha frustración y mucho dolor. La siguiente razón sería por la no aceptación. Recordemos que es muy diferente la discriminación que la no aceptación. Y la no aceptación puede venir desde la familia. Y se da que muchas mamás se ven obligadas a alejarse o se ven constantemente criticadas por los mismos miembros de la familia porque no están de acuerdo en la forma en que se trata a los hijos o porque las personas todavía no han aceptado la discapacidad del niño y quieren tratarlo de una forma diferente, o por el contrario, como saben que tienen una discapacidad, pues lo quieren consentir a morir, y entonces esto genera problemas en la conducta del niño y en la dinámica de la familia, y obviamente pues esto sobrecarga a los padres de familia. Entonces la no aceptación para una madre es muy difícil. No hay nada peor para una mamá que su hijo sea rechazado, y más si es por su propia familia. Entonces, esto es un aspecto muy importante a tratar y a tener en cuenta cuando tenemos un niño con discapacidad. Seamos empáticos con los papás, tratemos de ponernos en los pies de ellos, porque es muy fácil juzgar de la puerta para afuera, pero uno no sabe realmente qué es lo que están viviendo y qué es lo que están sintiendo adentro, conviviendo con diferentes conductas, con diferentes situaciones, probablemente con situaciones complejas de salud que van paralelas a la condición del niño, pues que también generan un estrés y miedo en los papás. Y el miedo, que es la última razón por la que las mamás de los niños con discapacidad lloran. Y esta creería yo que es el más general, independientemente de la discapacidad. El miedo a qué va a pasar cuando yo no esté. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a hacer de él? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a mantener? Y esa es la razón por la cual la mayoría, si yo podría decir que el 100% de las mamás de los niños con discapacidad lloran, porque es ese miedo y esa frustración de saber que sus hijos se van a quedar solos eventualmente, porque pues nadie es eterno, y se tienen que enfrentar a esta sociedad con la que ellos han estado luchando para hacer de la vida de sus hijos un poco más normal, un poco más inclusiva y un poco menos dolorosa para ellos. Sin embargo, sabemos que esa lucha pues aún está y hace falta mucho. Y esto a las mamás les genera un miedo terrible. Y esa es la mayor preocupación de ellas, el pensar qué va a ser de mi hijo cuando yo ya no esté. Y es por eso la importancia de ayudar a nuestros hijos a ser lo más independientes posible, obviamente dependiendo de sus capacidades y sus necesidades, pero que los niños aprendan desde pequeños a valerse por sí solos, a hacer la mayor cantidad de cosas que puedan por sí solos, no solo para ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades y que logren, pues en la manera de lo posible, ser lo más independientes posible cuando sean adultos, sino para ayudarles a fortalecer su autoestima y que eso sea el apoyo que ellos van a necesitar para mantenerse fuertes ante los rechazos o la discriminación o la no aceptación de una sociedad excluyente. Con esto no me queda más que decirles, repetirles el mensaje que siempre trato de dejarles, y es que seamos personas tolerantes, seamos abiertos, no seamos prejuiciosos, que porque alguien es diferente a mí, lo tengo que tratar diferente o lo tengo que tratar con distancia. Simplemente debo informarme de qué es lo que tiene la otra persona para yo saber cómo poder acercarme, qué cosas no debo hacer, y ser abierto, ser humano, ser honesto, ser cariñoso, ser lo que me gustaría que fueran conmigo si yo tuviera algún problema. Recuerden que las personas con discapacidad van a vivir con la discapacidad por el resto de su vida. No es un problema que tengan, que hoy nacen con discapacidad y mañana se les va a quitar. Entonces, ayudemos a las mamás y a los papás de los niños con discapacidad a que su vida sea un poco más sencilla, que su vida sea un poco menos dolorosa, para que ellos puedan proveer a sus hijos todas las herramientas que necesitan para poderse desarrollar de una manera saludable. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que ayudan a compartir
con personas que necesitan escuchar estos mensajes para saber que no están solos, para saber que hay personas que estamos luchando también por los derechos de los niños con discapacidad y de las mamás y de los papás y de las familias que necesitan esta ayuda. Así que ayúdennos a compartir este material con alguien que le pueda servir. Denle like, suscríbanse al canal. Si le dan en la campanita, les va a notificar automáticamente cuando tengamos un nuevo video. Y a las personas pues, que nos están escuchando, muchísimas gracias. Los espero la próxima semana.